Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos aquí en un nuevo año y no hay mejor manera, aunque ya estamos llegando al final del primer mes, pero no es demasiado tarde, buscar cada día en casa o a través de este programa o cuando las iglesias están en plena fuerza, buscar lo que Dios dice por la Biblia. Entonces, ahora vamos a entrar en nuestro mensaje en el libro de Génesis. El libro de Génesis, la palabra Génesis significa origen o comienzo. Origen o comienzo. Y el libro de Génesis habla de los orígenes o el comienzo de este mundo. Dice el primer versículo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué lecciones podemos aprender de este libro de comienzos, el libro de Génesis? Bueno, vamos a comenzar en los primeros capítulos. En primer lugar, todo lo que Dios hizo en el principio era bueno en gran manera. Si leyera usted Génesis capítulos 1 y 2, vamos a ver la historia de la creación del mundo y del hombre también. Dice al final de los 6 días de la creación, días literales, la Biblia dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Es difícil para nosotros entender ahora cómo puede este mundo haber sido bueno en gran manera del todo. Porque nosotros vemos otras cosas en nuestro derredor. Esto va a ser el segundo punto. Pero hermanos, debemos entender, y amigos, que el Dios y creador de este mundo, al ver su creación, Él es sumamente bueno, es todopoderoso y es sumamente sabio. Es un Dios completamente bueno, todopoderoso y sabio. Y debemos tener esta convicción firme. Lo que dice en Salmo 107, versículo 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él es un Dios bueno. Y todo lo que Él hizo demuestra que Él es bueno. Y toda la manera en que Dios hizo lo que hizo demuestra que Él es bueno. Él hizo el hombre y la mujer, eran buenos delante de Él. Niños y niñas que siguieron, Dios hizo el niño. Hizo la niña. Y Dios no se equivocó. No debemos tratar de cambiar el orden de Dios en la naturaleza. Gracias a Dios, todo lo que Dios hizo en el principio era bueno en gran manera. Génesis capítulos 1 y 2. En segundo lugar, segunda lección en este libro de comienzos, por la desobediencia de Adán, el pecado y la muerte entraron en el mundo por primera vez. Esto es Génesis capítulos 3 al 8. Por la desobediencia de Adán, el primer hombre, el pecado y la muerte entraron en el mundo por primera vez. Génesis capítulos 3 al 8. No tenemos tiempo de leer toda la historia en Génesis capítulo 3, pero la Biblia dice que la serpiente con astucia engañó a Eva. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Segundo de Corintios 11:3. Primero de Timoteo 2:14. Pero Dios atribuyó la culpa del pecado entrando en el mundo. La causa del pecado atribuyó al hombre, a Adán. Porque es claro, obvio, en Génesis capítulo 2, Dios dio el mandamiento, la prohibición a Adán, no directamente a Eva. Cuando Dios dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás.
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era un mandamiento para Adán, claro, compartió con Eva. Pero Eva fue engañado, Adán desobedeció directamente al mandamiento de su Dios. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos tenemos que morir porque todos somos pecadores procedientes de Adán, descendientes de Adán. Dice en versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores por el pecado de Adán. La serpiente no tuvo la culpa del pecado del ser humano. A veces echamos la culpa a la serpiente. Adán quiso echar la culpa, esto fue Eva. Adán quiso echar la culpa a su esposa, pero nadie delante de Dios puede echar la culpa a nadie, sino necesitamos tomar responsabilidad personal para nuestro propio pecado. Y cuán rápidamente, desde este momento del entrar el primer pecado y la muerte en el mundo por primera vez, cuán rápidamente, cuán completamente degeneró la condición moral y espiritual de la raza humana. El primer hombre nacido de mujer en este mundo, en Génesis capítulo 4, hablando de Caín, fue un homicida y mató a Abel, su hermano inocente, por envidia y por coraje. Y así las generaciones iban degenerando y degenerando hasta llegar a Génesis, su capítulo 6. Génesis, su capítulo 6. Y noten la descripción del mundo entero después de pocas generaciones, después de Adán y Eva. Génesis 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y la Biblia dice, aumentaba en extremo la violencia sobre la tierra. Y ciertamente toda clase de pecado entró en el corazón del ser humano, en los pensamientos del ser humano. Y entonces la raza fue corrompido, dice, en gran manera delante de Dios. De tal manera que Dios tuvo que tomar la decisión de juzgar al mundo entero, de destruir animal, bestia, hombre, mujer, niño, niña, joven, jovencita. Dios tuvo que castigar el mundo entero porque se había corrompido del todo el corazón y la mente y los hechos de todos en la raza humana. Si quiere leer la historia, en Génesis capítulo 6 al 8, habla del diluvio que vino sobre el mundo entero en los días de Noé y destruyó todo y todos menos Noé y su esposa, sus hijos y sus esposas. 8 personas salvadas en los días de Noé. Y amigos, ¿no es curioso que Jesucristo comparó nuestros tiempos, los tiempos en que usted y yo estamos viviendo en 2021, en este mundo, comparó nuestros tiempos con los tiempos de Noé, los días de Noé antes del diluvio? Pero, hermano Mateo, ¿qué es que hacían ellos en los días de Noé, antes de Noé y su familia entrar en el arca para ser salvos? Dice Jesucristo en Lucas capítulo 17, dice en versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, refiriendo a sí mismo. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, es decir, hacían todas las cosas
normales. Otra semejanza que Jesucristo hizo era que nuestros días en que estamos viviendo, acercándonos a la venida de Cristo, comparó nuestros tiempos a los tiempos de Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo era el mundo en aquel entonces? Antes de llegar el fuego y azufre del cielo para destruir el mundo entero. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. La vida normal vivían todas las gentes, o en los tiempos de Noé antes del diluvio, o en los tiempos de Lot antes de llover Dios fuego y azufre del cielo para destruir del todo Sodoma y Gomorra y las áreas en su derredor. Pero mire lo que sucedió. Versículo 27 en los días de Noé. Dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué en los días de Lot? Mas en el día, dice asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y concluyó esta enseñanza diciendo, bueno, la aplicación primera, así será el día en que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, Jesús mismo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, que se revele desde los cielos, aquí en la tierra, para demostrar su poder, para destruir. Pero ahora no solo la tierra, pero va a juzgar las personas en la tierra y llega el momento final cuando va a destruir los cielos y la tierra. Pero ¿qué de las personas sobre la tierra en la segunda venida de Jesucristo? ¿Qué va a ser su porción en su venida y en toda la eternidad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, la Biblia dice, versículo 7, cuando se manifieste esta segunda venida de Jesucristo, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, como en los días de Noé y los días de Lot, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su evangelio de amor y de perdón y de reconciliación con Dios y de vida eterna, rechazando vida eterna en Cristo Jesús. Dice, entonces no hay otro, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en los que creen en Él. Oh amigos, estamos viviendo en días peligrosísimos y están conduciéndonos a la venida de Cristo, su segunda venida y una retribución eterna para los que rechazan el Evangelio. Por la desobediencia de Adán, el pecado y la muerte entraron en el mundo por primera vez y siguen ganando terreno el pecado y la muerte cada vez más. Pero después de la muerte es el juicio eterno de Dios. Oh amigos, pensemos en cómo estamos viviendo nosotros en estos últimos días de este mundo, antes de la segunda venida de Jesucristo, para inaugurar después su reino milenial y después sentar sobre su trono de juicio, su gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, y cada uno de nosotros seremos juzgados conforme a nuestras obras escritas en los libros.
Y la Biblia dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y todo aquel que no fuere inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego en el día final. Es la sentencia divina. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Y cómo vamos a morir? En la fe en Jesucristo y el Evangelio, como nuevas criaturas que nacieron en vida para tener una vida eterna. O como los que rechazaron el bendito, precioso, único Salvador Jesús y su sacrificio en la cruz para su perdón y salvación. Y entonces no hay otro. Perdición eterna, en fuego eterno, que es el juicio de un Dios santo, un Dios justo, un Dios que dice no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oh amigos, número 1, lecciones del libro de los comienzos, Génesis capítulos 1 al 8. Número 1, todo lo que Dios hizo en el principio, inclusive el hombre, era bueno en gran manera. Génesis capítulos 1 y 2. Lección número 2, por la desobediencia de Adán, el pecado, que es la raíz de todos nuestros problemas, amigos. El pecado y la muerte entraron en el mundo por primera vez. Génesis capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6 al 8. Pero ahora vamos a terminar con una buena noticia, porque el Evangelio de Cristo trae buenas nuevas a los pecadores perdidos. La Biblia dice en tercer lugar, lecciones del libro de comienzos, el libro de Génesis, en medio de un mundo de pecadores. Había en aquel entonces, y hay todavía, había quienes amaban, buscaban y seguían a Dios. Repito, aún en los tiempos antiguos de Noé, ahí estaba Noé, en los tiempos después de Noé, antes del diluvio, había quienes amaban, buscaban y seguían a Dios. Vamos a ver estas personas bajo dos clasificaciones. Número 1, había quienes invocaban a Jehová. El Dios verdadero es su nombre en el Antiguo Testamento. Los que invocaban a Dios, a Jehová Dios. Después de la muerte de Abel, Dios dio a Adán y Eva otro hijo en el lugar de Abel que Caín mató. Se llamaba Set. Esto se encuentra en Génesis. Y a Set le nació un hijo llamado Enos. Vamos a ir a Génesis capítulo 4. Y algo cambió en la raza humana en los tiempos de Enos. Dice en Génesis 4, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Caín no invocó el nombre de Jehová, sino mató a su hermano. Pero desde entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuán preciosas palabras. Invocar, amigos, es clamar, es llamar, es orar, es adorar, es tener comunión con Dios. Todo esto está incluido en invocar a Jehová. En todo el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento, hombres y mujeres invocaban al nombre de Jehová, el Dios vivo y verdadero. No tenemos tiempo de ver Sansón, Samuel, Elías, Isaías, junto con el rey Ezequías, el rey Asa, el rey David, el desobediente profeta Jonás en el vientre del gran pez, invocando a Jehová. En el Nuevo Testamento, Esteban, siendo apedreado como fiel predicador, invocaba a Jesús para ser recibido su espíritu aquel momento cuando expiró y entregó su vida por amor a Jesús. Pero también la aplicación para ti y para mí en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios manifestado en forma humana,
para entregar su cuerpo en la cruz por todo pecador. Mi amigo, la paga del pecado es muerte. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para quitarnos de la muerte eterna y el castigo eterno y darnos vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Cómo? Por invocarle y recibirle por fe, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y a partir de allí podemos ver a Abraham, Isaac y Jacob invocando el nombre de Jehová, orando a Él, poniendo su confianza en Él. Y amigos, hay aplicación para nosotros en 2021. Este último año nos ha costado mucho aquí como raza humana. Ha habido muchos cambios, ha habido mucha enfermedad y tristemente muchísima muerte. Personas que no usaban tapabocas antes, ahora están poniendo tapabocas. Personas que no temían antes, ahora están temiendo. Pero ahora es tiempo para otro paso. ¿Tenemos nosotros un tiempo personal con Dios en nuestra casa? Jesús lo llamaba un aposento, donde nos apartamos de la tele, del celular, de los hijos, de la comida, del trabajo, y allí, por una media hora, o hasta una hora o más, yo y mi Dios, con la palabra de Dios, leyendo capítulo tras capítulo, o comienza con Génesis, y propone leer 1, 2, 3 capítulos cada día y terminarás el Antiguo Testamento en un año, 3 capítulos cada día. O lee desde Mateo a Apocalipsis el Nuevo Testamento, un capítulo cada día si estás apenas comenzando. Este tiempo es para ti, Dios. Quizás no te conozco todavía como debo, no te agrado como debo, no soy todavía tu hijo, no te he recibido como mi Salvador, pero enséñame en esta lectura. Pero ¿cuánto más ustedes creyentes? ¿Cuánto tiempo tiene que no has leído tu Biblia? ¿Cuánto tiempo que no has tenido tu altar familiar leyendo la Biblia? No solo tú a solas con Dios, pero hijos, vengan, es tiempo para nuestro devocional familiar, nuestro altar familiar, para leer y orar. Esta es la voluntad de Dios, especialmente en tiempos de pandemia. Cuando nuestros hijos están en casa y nosotros estamos más en casa. ¿Hemos aprovechado este año pasado o ha sido una pérdida espiritualmente? No, Dios está dándonos una gran oportunidad en esta pandemia. Invocar a nuestro Dios personalmente todos los días con su palabra abierta. Invocando a Dios y leyendo la Biblia con nuestra familia todos los días de nuestra vida en el resto de 2021 y hasta el final, hasta la venida de Cristo. Había quienes invocaban a Jehová en los días del Antiguo Testamento. Cuando el diluvio llegó, había quienes. La segunda parte es Noé. Había quienes caminaron con Dios. Había quienes, 2 personas, la Biblia dice, caminaron con Dios antes del diluvio. Enoc y Noé. Enoc en capítulo 5 de Génesis. Génesis capítulo 5, vamos a leer brevemente, no tenemos mucho tiempo. Dice la palabra de Dios, Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén. Y dice, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Su vida agradaba a Dios tanto que Dios dijo, mejor que le llevo antes del diluvio para que esté conmigo. Yo quiero tanto a este Enoc, me agrada tanto, él ha caminado tan íntimamente conmigo, tan cerca de mí, mejor que le lleve antes del tiempo al cielo conmigo. La segunda persona que caminó con Dios fue Noé. Génesis capítulo 6. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó
Noé. Y como resultado, amigos, escuchen, Enoc fue llevado al cielo directamente sin morir. ¡Qué bendición! Noé entró en el arca con toda su familia y fueron salvados. ¡Qué bendición! Amigo, hay una promesa para ti y para mí en 2021. Cree en el Señor Jesucristo. Él es tu arca de seguridad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa como Noé y su casa. Cree en el Señor Jesucristo, el único Salvador, y entrega tu corazón y tu vida a Él como el único que pagó por tus pecados. Resucitó el tercer día y te promete perdón y vida eterna como regalo de Dios. La salvación gratuita por fe en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero creyentes, Jesucristo viene pronto. Y la generación de creyentes que está viva, cuando Cristo viene, no va a gustar la muerte como Enoc. Jesucristo va a descender del cielo con voz de arcángel, con voz de mando, voz de arcángel, con una trompeta de Dios anunciando la venida de Cristo. Y Cristo va a arrebatar a los suyos y llevarlos al cielo, resucitar a los muertos, arrebatar a los vivos y estaremos siempre con el Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Los vivos en la venida de Cristo no gustarán la muerte como Enoc. Gracias a Dios que en los tiempos de Noé había quienes que amaban, buscaban, invocaban, caminaban con Dios. Caminar con alguien implica estar de acuerdo con aquella persona, ir en la misma dirección, tener las mismas metas, los mismos propósitos, las mismas prioridades y además vivir en armonía y en compañerismo y amistad con aquella persona con quien camino. Cuán maravilloso sería para cada uno de nosotros estar viviendo en plena armonía y amistad con Dios, caminando con Él, invocándole, orando a Él, leyendo su palabra, recibiendo su Hijo como nuestro Salvador personal y después sirviéndole en buenas obras y en servicio fiel hasta su venida o hasta la muerte. No importa entonces si vivo o si me muero antes de la venida de Cristo. Voy a estar con Él. ¿Y tú? ¿Tienes tal fe en el Señor Jesucristo que puedes decir, Filipenses 1, 21, para mí el vivir esta vida aquí es Cristo, vivir por y para Él. Y el morir es ganancia. Es ganancia, estoy listo para morir y entrar en su presencia en la gloria. Que sea así para todos escuchando esta palabra viva del Dios vivo que nos ama y quiere llevarnos con Él. Preparémonos, amigos, el tiempo es corto. Que Dios les bendiga.